nuestro trabajo, si en eso no consiste nuestro vivir, si vivimos y dependemos de nuestras reuniones, de nuestros cultos, será algo muy ligero, muy liviano y no tendrá el valor suficiente para mantenernos firmes. Aquí simplemente pasamos una hora, hora y media. Cuando hacemos 2 horas, ya algunos que no están acostumbrados dicen, qué pesado ha sido hoy el culto, porque vienen simplemente culto y nada más. Pero cuando tú vienes aquí con la intención de que Dios me hable una palabra y voy a tener toda una semana para ponerla por práctica, para hacerla real en mi vida, y que esa palabra que se ha predicado, no digo toda porque ojalá fuera toda, pero esa palabra que se ha predicado, una de ellas caiga como semilla en mi corazón y pueda germinar el fruto para lo cual cae. Todas las semanas tratamos de predicar y la Biblia tiene un poco temas que predicar. Hablar de Jesucristo, hablar del amor y hablar de la fe, hablar de la esperanza, todo va en relación a lo mismo, hablar de Cristo y las consecuencias que con ello trae como cristiano. Cuando estaba en casa y quería compartir, como siempre, ¿no? Quería compartir una palabra y quizás muchas veces mi idea y mis pensamientos es compartir algo. Pero yo sé que todo lo que voy a compartir, todos lo saben. Entonces es muy difícil decir, voy a compartir algo que nadie sabe. No me atrevería porque entonces no estaría en la Biblia. Entonces sería una cosa, un error que caería en tantas falsas doctrinas como hay. ¿Por qué soy tan impertinente con respecto a que traigan su Biblia, lean la Biblia, consideren la Biblia? Porque es el único libro, el único manual que nos puede detectar de la verdad, de la hipocresía y de la falsedad. Jesús en el libro de Mateo 24, no, ahí no vamos a leer, solamente os recuerdo que en Mateo 24 una de las señales que se manifestarán serán los falsas doctrinas, los falsos profetas. Eso es una de las señales que iban a estar rodando en el tiempo de los fines de los tiempos. La falta. Hoy la gente no quiere escuchar mucho la palabra de Dios, solamente tiene comenzó de oír lo que le gusta y lo que él cree que entiende. Pero realmente cuando nosotros entendemos el plan y el propósito de Dios es mucho más grande del proyecto divino que podamos tener en nuestras mentes y en nuestros corazones. Hoy quiero hablar de la cercanía de Dios. Cuando uno se acerca a Dios, suceden cosas, pasan cosas. Cuando lo acercamos al Dios vivo, pues podemos encontrar muchas verdades que pueden cambiar y transformar nuestra vida. Pero hay un problema. Cuando hablamos de cercanía con el Señor, estamos hablando de intimidad con Dios. Podemos estar con Dios, pero no tener intimidad. El Señor le tuvo que decir a varias gente, por no decir mucha gente, le dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, porque en vano me honra, porque públicamente le honraban, pero en lo más íntimo de su corazón, en lo más profundo de su ser, vivían tan lejos de Dios que ni siquiera conocían a Dios. Y hoy en esta tarde yo quiero llevarte a una porción que todos lo saben, que es en el capítulo 21 del libro de Juan. Hay una porción preciosa y maravillosa que me gustaría que esta tarde estuviéramos atentos a ella, porque ella nos va a destacar un poquito qué es la cercanía a Dios. Y lo que yo quiero decirte en esta tarde, ¿cuánto vale Jesús para ti? No sé lo que vale para ti, pero la Escritura sí nos demuestra una realidad. En el capítulo 12, versículo 5 y versículo 7, es después de que Jesús ha pasado ya 3 días, Jesús ha resucitado. Jesús está en la playa, está asando pescado. Los discípulos están, la mayoría de ellos, están en la barca con Pedro, pero no conocen a Jesús. Pero dice la Biblia, y entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, ¿te das cuenta? ¿Es que acaso Jesús no amaba a Pedro? ¿Es que acaso Jesús no amaba a los otros discípulos? Por supuesto. Pero Juan aquí destaca como el Juan el amado. Entonces dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, el Señor, él le dijo, es el Señor, Simón Pedro. ¿Por qué los otros discípulos
no reconocieron a Jesús desde la barca, cuando Él estaba en la orilla. Solo uno de los que habían con ellos reconoció a Jesús. Y ese que lo reconoció se llamaba Juan. La Biblia nos destaca en muchos de sus pasajes que Juan se recostaba sobre el pecho de Jesús y Juan había oído hasta el latido del corazón de Jesús. Lo sabía, siempre buscaba la parte esencial. Y eso le llevaba a una cercanía con Dios y a conocer a Dios aún de lejos, conocer a Dios. No le importaba la distancia, él sabía sus gestos, él sabía sus movimientos, él sabía lo que estaba enfrente de él. Le tuvo que decir a Pedro: mira, Pedro, el que está allí es Jesús. Cuando Pedro entiende que es Jesús porque se lo dice Juan, automáticamente él se tira a la playa, se tira al agua, y se viste para ir al encuentro con Jesús. Pero no todos, aunque vivamos y caminemos con Jesús, podremos llegar a la cercanía que tenía Juan. Juan era un hombre sincero, íntegro. Juan era un hombre que estaba dispuesto a honrar y bendecir a Dios. El transcurso de Juan es sencillo. Aún en la cruz del Calvario dice que todos se fueron, pero Juan no se fue. Él permaneció en la cruz. Porque, ¿os acordáis? Cuando Jesús en la cruz le dice: Juan, he ahí tu madre. ¿Os acordáis de este pasaje? Quiere decir que Juan sí estaba presente. Todos huyeron, todos se escaparon, pero Juan estaba ahí. Y cuando tú tienes una intimidad con Dios, estás dispuesto a todo, a servir, a honrar y a glorificar a Dios. No importa el problema, no importa la dificultad, no importa lo que está sucediendo en tu vida, pero sin embargo, nosotros, aunque estaban con Jesús, aunque caminaban con Jesús, aunque conocían a Jesús, pero no tenían una relación íntima de conocimiento, de intimidad con Dios. Hay algo que tú y yo debemos de aprender. Podemos estar muy cerca de Jesús y vivir lejos de Dios. Adán, cuando estaba andando con Dios, sin embargo dice que Adán tuvo vergüenza de Dios porque se vio desnudo. Aunque andaba con Dios, estaba cubierto, pero sin embargo quedó al descubierto cuando te vas de la presencia de Dios. Entonces empiezas a conocer tus errores, empiezas a conocer que no eras tan bueno como tú pensabas. Hoy quiero tener un mensaje dedicado a esto, a la cercanía y a la lejadez. Pero hasta que tú no entiendes que esto no se trata de tener un estudio y conocer a Jesús de pe a pe, sino de andar y conocer la intimidad de Dios. Juan conoce a Jesús y le dice a Pedro: es Jesús. Pero no tenía sombra de duda, no había variación en su palabra. Sé que es Jesús, por su forma, por su diseño, por su manera, aunque está a cientos de metros, yo sé que es Jesús. Cuando tú vives cerca de Jesús, entonces sabes el valor que tiene Jesús para ti. Todo tiene un precio en la vida. La cercanía para estar con Dios tiene un precio. Soledad, intimidad, dedicación, consagración y santificación. Este es el precio que debes de pagar. Todas las personas charlatanas y que hablan mucho no pueden tener relación con Dios porque les encanta el hablar o les encanta el charlar. La intimidad con Dios es a solas. Esa intimidad donde puedes desquitarte la careta y puedes descubrirle y contarle cada secreto que tú tienes, que quizás sean secretos vergonzosos y que no puedes contárselo delante de nadie. Pero tiene un precio, y tiene un precio grande y poderoso. Todos los hombres de Dios no vivieron a nivel de púlpito, ni a nivel de estrada, ni a nivel de popularidad, sino todos los hombres que fueron hombres de Dios vivieron en intimidad con Dios, a tiempo a solas con Dios, a vivir a solas con Dios. Tu habitación debe de ser un aposento. Tu habitación tiene que ser un santuario. Digo, tu habitación puede ser que sea tu comedor o puede ser que sea tu oficina, yo no sé lo que tengas, pero tiene que ser un santuario. Quiere decir donde tú continuamente doblas tus rodillas delante de Dios, le pides perdón a Dios en primer lugar y después le dices: Dios, háblame, corrígeme, exhórtame, quita lo que estorba en mi vida. Porque si Dios no hace esa proyección en ti,
cuando tú menos te imagines saldrá la ira que tienes dentro de ti. Cuando menos te imagines saldrán las palabras que salen de ti. ¿Por qué? Porque tu intimidad con Dios vive muy lejos. Hay puntos principales en la intimidad con Dios, es vivir cerca de Dios. Es conocer a Dios, lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada. Vivir en la intimidad con Dios es una relación íntima de conocimiento, de sabiduría y de entendimiento de qué es lo que tú quieres y qué es lo que Él quiere. Quizás tú pienses como hombre y como mujer, esto es lo mejor, aquello es lo mejor, pero eso te trae destrucción y problemas a tu vida. El hecho es de que Juan conocía a Jesús, pero su relación con Jesús no la determina el conocer a Jesús de lejos, sino en lo íntimo, en lo cerca, en lo profundo, en aquello que está en relación a Él. Siempre que Juan aparece en la Biblia, aparece como un hombre que estaba atento a lo que Dios quería. Es un hombre que estaba en relación a lo que Dios haría. Cuando tú lees el Evangelio de Juan, te quedas estupefacto. No puedes ver otro Evangelio igual que él. Él habla de la grandeza, de la bendición, de la verdad y la sinceridad de Jesús. Cuando tú entras en la prolongación de las cartas de la epístola que hace Juan, son unas cartas y unas epístolas que transforman y cambian. Nos habla del amor, de la sinceridad y de la integridad. Y esto es lo que nos hace vencer. ¿Por qué? Porque cuando tú vives en intimidad con Dios, tu vida es diferente a la vida de todos los demás. Puede ser igual físicamente, puede ser igual en tu manera de vivir y caminar, pero no en la intimidad. Cuando Jesús se acercaba a Juan, se acercaba como alguien sencillo y práctico, no buscaba a un Juan experto. Sin embargo, nos demuestra la Biblia que Juan era un hombre experto. Tenía una sabiduría, un conocimiento. Si os dais cuenta, en el principio, en la Biblia, en el libro de Génesis capítulo 1, dice, en el principio era el Espíritu de Dios sobre las aguas, pero el Juan dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. En la misma relación está diciendo, Dios estaba con los hombres, Dios se movía entre los hombres y el Espíritu de Dios gobernaba a los hombres en aquella época. Así que cuando tú y yo seguimos en esa verdad, entenderemos el proyecto divino que Dios tiene para nosotros. Cuando seguimos a Jesús de lejos, encontraremos problemas y dificultades. Cuando uno sigue de lejos a Jesús, vamos a encontrar unas circunstancias difíciles, porque Pedro dice que seguía a Jesús de lejos, y por seguir Pedro a Jesús de lejos, negó 3 veces a Jesús. ¿Cuántos están aquí esta tarde? Su relación era que conocía a Jesús, por supuesto, que tenía, por supuesto, pero el vivir de lejos le costó un sacrificio fuerte. Aún así, Dios estaba cerca de él. Porque tú te puedes alejar de Dios, pero Dios está ahí para ayudarte. Cuando se hundía en el lago, dice que extendiendo Jesús la mano lo sacó al instante. Y dice, Jesús estaba ahí, aunque Pedro se hundiera, Dios estaba para rescatarnos. Y hoy nosotros necesitamos vivir cerca de Dios. Hay un hombre llamado Elías, que todos lo conocen, que en el capítulo 18 del primer libro de Reyes hay algo tremendo. Le preguntan si tú eres Elías, y él dijo sí, en cuya presencia vivo. En la presencia de Dios vivía, y mi palabra es como la palabra de Dios. Imaginaos, hay que ser valiente para decir, mi palabra es igual que la palabra de Dios. Es decir, por 3 años y medio no va a caer una gota, y no cayó. Porque la palabra estaba tan ligada a Dios que Dios proyectaba en él una visión y un proyecto. Conocer la voz de Dios no es fácil. Hay muchas veces que oímos la voz y creemos que es Dios, pero no es Dios quien nos lo dice. Puede ser que sean nuestros sentimientos, nuestras emociones, pero cuando tú conoces a Dios, sabes que es la voz de Dios. ¿Sabes por qué sabes que es la voz de Dios? Porque tu espíritu da testimonio a su espíritu de que es Dios. Ya puede haber quien haya, cuántos miles de personas haya, pero cuando oigan la voz de Dios, sabes que es Dios. Porque Dios se diferencia de todo el mundo. Y muchas veces caen en el error las personas, porque creen conocer a Dios, pero no conocen la voz de Dios. No saben discernir la voz de Dios. Y la voz de Dios es la que cambia y transforma. Cuando Dios habla, tiene un plan y un propósito con la persona que habla. Oramos aquí en la iglesia por personas que ni tienen a Dios quizás,
ni tampoco nunca lo tendrán. ¿Creéis que Dios puede hacer algo? Dios es un Dios de plan y propósito. Si Dios va a sanar a una persona, será porque esa persona va a hacer algo, o la va a sanar por sanarla. Siempre en la Biblia, una y otra vez, cada vez que Jesús sanaba a alguien, es que tenía planes y propósitos con él. Y Dios es lo que quiere que nosotros entendamos. Cuando Dios nos habla, tenemos que saber y entender qué es la voz de Dios. Porque cada vez que la voz de Dios te habla, te enseña. ¿Y a qué te enseña? A entender el plan y el propósito de Dios. La cercanía a Dios nos lleva a un nivel donde podamos vivir y entender el proyecto de Dios. No estamos por casualidad, no estamos aquí por casualidad. Estamos aquí porque Dios tiene planes y propósitos con nosotros. Creo que cada uno de nosotros estamos en la aljaba de Dios. Somos flechas que están ahí escogidas, que quizás te toque cogerte o no, pero tú tienes que estar preparado para cuando Dios lance esa saeta, llegue a ese lugar. Porque como Dios va a coger la saeta y la tira y va a ir al aire. No puede cerrar el blanco está firme, el blanco es Cristo y ahí nunca falla. Hoy más que nunca necesitamos escuchar la voz del Señor y entender la voz del Señor, porque la voz del Señor lo único que trata siempre de hacernos es de corregirnos. A Balaam el Señor trató de corregirlo 1001 vez. Quería maldecir al pueblo de Israel y Dios le dice: no te voy a permitir que le maldiga, sino cada vez que iba a maldecirlo en la montaña, le decía cosas buenas y lo bendecía. Y le decía a los reyes: te hemos pagado para que lo maldiga. Y no hacía caso. Dios tuvo que usar a un burro o a una burra y tener que llevarlo de un asno y tener que decirle: pero es que no entiendes, es que no comprendes que la voz de Dios no es que tú maldigas al pueblo de Israel, sino que lo bendigas. Es que hay algo que debemos de corregir y Dios no quiere corregir. Cuando Dios nos exhorta, lo hace con un propósito. ¿Crees que Dios te va a exhortar por exhortarte? Te está diciendo: como vas, no vas bien, necesitas cambiar, necesitas hacer cosas en tu vida. Pero ¿sabes lo que nos sucede, hermano? Estamos tan implicados en nuestra familia que no tenemos tiempo para escuchar a voz y para obedecer la voz de Dios. Estamos tan implicados en las cosas que están contemporáneas alrededor nuestro que no somos capaces de escuchar la exhortación de Dios. No, Dios no puede hacer nada con nosotros porque estás tan implicado en lo que estás que no puede ayudarnos. No es que la gente sea sorda, pero tú te has dado cuenta cuando una persona está centrada en algo que es difícil que te escuche, por más que le hable, y no es que esté sorda, es que está centrado y afanado en lo que está haciendo y no lo vas a poder escuchar. Si nos equivocamos, Dios está presto a corregirnos. La pregunta es si yo estoy presto a que Dios me corrija. Dios tiene un plan y un propósito con Jonás. Dios le habla en el capítulo 1 y le dice sencillamente: Jonás, levántate, ve a Nínive, predica el evangelio y dile que lo que están haciendo lo están haciendo mal y que van a ir a un lugar difícil. Jonás de primera entiende la voz de Dios, pero no la obedece. Si lo primero que se le viene a la mente es sacar un billete a lo más lejos que pueda ser posible, a Nínive, a España. Me voy al otro lado del mundo. Pero cuando se va al otro lado del mundo, se monta en el barco, Dios que está ahí, que sigue siendo Dios, no le permite que se vaya. Y empiezan a ver unos maremotos y empieza a ver aquí unos torbellinos y aquel barco se hunde. Y cada uno de ellos, escúchenme hermano, y cada uno de ellos invocaron al Dios que tenían. Uno quizá era una cabra, otro, yo no sé, era un Baal. Pero cuando entró el patrón o el capitán del barco, en lo más íntimo del barco había un hombre durmiendo. ¿Os imagináis, hermano? El barco que se hunde y él está durmiendo. ¿Y sabes lo que le tiene que decir? Pegarle una patada y se levanta, dormilón, y busca a tu Dios.
no se fue a la intimidad del barco para buscar a Dios, sino para dormir. Entonces le tienen que contar su historia. Dicen que cogiéndolo, lo echaron al fondo del mar y que Dios tenía preparado un pez. Es que Dios es bueno, digan aleluya. Es que Dios es bueno. Y Dios le da una segunda oportunidad, se lo traga un pez. Durante 3 días está adentro. No me pregunte cómo fue eso, no tengo ni idea. Pero 3 días lo tuvo allí. Jesús lo hace un día, lo hace como comparación de los 3 días que él iba a estar dentro, en la cueva. Dice que llegando al puerto, abrió la boca y salió del pez. Según hemos leído y he leído, que allí tenían un Dios, que era un Dios pez. ¿Os imagináis? Aquella ciudad cuando ve salir del pez y le dice arrepentidos, porque si no esta ciudad va a ser destruida. Oye, creyeron en el mensaje, creyeron en la palabra. ¿Y sabes qué? Que el rey y todos los que habían allí hicieron ayuno y se pusieron cilicio y lloraron y gimieron por sus pecados. Del hombre aquel, ese Jonás, en la montaña se queja contra Dios. Él no entendía a Dios, no comprendía a Dios. Lo conocía, sí. Sabía quién era Dios, sí. Pero no podía entender el plan y el propósito de Dios. ¿Sabéis quién eran aquellas Nínive? Los ninivitas, ¿sabéis lo que era? Mataban a los judíos y los aserraban y los metían y los quemaban con fuego. Era el mayor enemigo del terror de todos los judíos. Había hecho estrago continuamente en el pueblo de Israel. Y este hombre, aunque llamándose cristiano, podíamos decir seguidor de Dios, tenía odio, rencor y no quería que aquellos se salvaran. ¿Cuántos me escuchan en esta tarde? Amén. Puede ser un profeta de Dios, podía haber sido el hombre más importante de todas las épocas, donde se convirtieron miles a Dios, pero él no, porque había odio, había rencor, tenía cosas contra aquellos y no quería que se salvaran. Y le dijo, ve por lo que no quería venir, porque yo sé que tú eres bueno, digan aleluya. Aleluya. Yo sé que tú eres bueno y lo iba a salvar. No quería dar una oportunidad. Muchas veces, hermano, conocemos a Dios y sabemos quién es Dios, pero no queremos. No queremos porque estamos tan lejos de Dios que no queremos hacer el bien de Dios. Quería escaparse, quería huir, quería irse. Amaba más una calabacera que aquellos hombres. Lloró cuando se quemó la calabacera. Se quejó contra Dios. ¿Por qué has quemado esto? ¿Por qué has permitido esto? Y dice, ¿tú sufres por una calabacera? Lo voy a sufrir yo por toda esta gente que está muerta en su delito y pecado. Hay algo que la cercanía con Dios te hace cambiar y transformar. Aunque aparentes ser cristiano y aunque tengas imágenes de que eres cristiano, si no hay intimidad con Dios no puedes sentir lo que Dios siente. Dios siente compasión, Dios siente misericordia, Dios siente amor hacia la gente perdida, hacia las personas que no tienen refugio. Él tiene amor. Pero hay muchas cosas que no entienden. Cuando seguimos a Jesús, entendemos de parte de Dios que debemos de vivir cerca de Dios, consagrarnos a Dios, vivir para Dios. Esto no se trata sencillamente de que lo aislemos. Esto no se trata de que nos metamos en una cueva. Esto se trata de estar aquí en la calle. Porque el Señor, cuando está hablando en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, le dice sencillamente, Padre, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Dios no nos pide que nos metamos en una jaula. Dios no nos pide que nos metamos en una habitación y nos salgamos. No, hermanos. Dios lo que nos invita es a tener una relación íntima con Dios, una visión con Dios. Pero ¿sabe lo que nos sucede, hermano? Nos sucede como al hijo pródigo. El hijo pródigo estaba en la casa del padre. Antes el hermano estuvo cantando esa alabanza. Estaba en la casa del padre. Y en la casa del padre tenía de todo. Disfrutaba de todo. Era el marajá. Tenía de todo. Comida, casa, coches, aviones. Todo lo tenía porque su padre tenía dinero. Pero un día quiso experimentar qué es lo que había fuera de la casa del padre. ¿Por qué? Porque no tenía intimidad con su padre. Si su padre solamente era el que lo corregía, el que lo exhortaba, su padre era el que lo ponía en el camino y eso estaba, hijo, esto no anda así, tú no vivas así, tú no caminas así, esto es otro mundo. Y él llegó un momento que se fue y lo dejó que se fuera.
y dejó que se estrellara. Y cuando se estrelló, lo estuvo en ese lugar tan horrible, guardando cerdos, pasando hambre, sucio, puerco, estaba ahí tirado. Se acordó que en la casa de su padre, aún los jornaleros eran bien tratados, tenían misericordia y tenían abundancia. ¿Y sabe lo que dijo? Me levantaré y volveré. Es que hay que volver a Dios. Hay que levantarnos de la situación en la que nos encontremos. Si estamos en la pereza, si estamos en el desánimo, si estamos en el momento que ya no sabemos por dónde tirar, es el momento de hacer un stop en nuestras vidas y reflexionar si estoy cerca o lejos de Dios. Si estás lejos o cerca de Dios, solo tú lo sabes y Dios. Ahora depende de ti, que sabiendo que no eres un cristiano donde tienes intimidad con Dios, a ti mismo te engañas, tú solo te engañas. No, yo soy un hombre, yo voy a la iglesia cuando puedo, yo cuando puedo leo la Biblia, pero no te comportas, no vives, no andas en santidad, no vives en la verdad, no caminas en la verdad, has centrado tu visión en lo tuyo y en tu familia y no lo has centrado en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de la vida. Si tienes que perder un tiempo, lo pierdes con ellos, pero no lo pierdes con Dios, aunque con Dios no se pierde todo el año. Pero yo quiero decirte en este día, tendremos que hacer algo más. Tendremos que vivir una vida mucho más amplia y más generosa. Tendremos que entender que el plan y el propósito de Dios es mucho más de lo que estamos abarcando. Dios no nos llamó para estar de allí, aquí, sino de pasar de un lugar mucho más amplio, un lugar mucho más grande. Hermanos, no somos personas que estamos aquí por estar. Somos personas que hemos sido llamados a conquistar esta tierra. Somos personas que hemos sido llamados a pasar del anonimato a ser importantes delante del Señor. Ojalá Dios te tenga en su agenda y te tenga también juntamente en su aljaba. Que tú seas una flecha de Dios y que el enemigo tema, pero que el enemigo pueda reconocer esto, que eres un hombre y una mujer de intimidad, que pasa tiempo con Dios, que buscas a Dios, y que cuando tienes problemas recurres a Dios y cuando no tienes también. Porque tenemos a Dios por el Dios de solucionador de problemas. Solamente soluciona problemas. No, Dios quiere que le adores cuando no tiene problemas. Esa es la verdadera adoración. Lo otro es la necesidad, la angustia, la que te lleva a buscar a Dios. Cuando tú adoras a Dios en sinceridad y en integridad, sin necesidad de nada, ahí es donde derrama tu corazón, porque no está demostrando. Hay una historia que me encanta siempre, que la he oído algunas veces. Y es una historia que no tiene nada que ver en este asunto, pero tiene que ver en otro asunto. Dice que en Estados Unidos un abuelo visita a su familia y cuando visita a su familia le da a una niña $5 y le dice: toma, para ti. Ella se queda muy contenta y se lo guarda. Pero después le da al Señor $4, perdón. Le da $4 al Señor. Dice: Señor, para ti te regalo eso, porque a ti te corresponde, porque a mí me lo han dado y yo te lo doy y tal. Empieza. Pero dice que cuando estaba en su casa, dice que había algo que le decía en su corazón: eso se lo ha dado porque le pertenece. ¿Y ese dólar? No, dice: no, es que este dólar se lo voy a dar de corazón y solamente para Dios. Quiere decir que le dio lo que era de Dios, pero también le dio a una parte aquella. Y cuando yo reflexioné en esto, muchas veces le damos a Dios lo que le pertenece a Dios, pero lo que le pertenece a Dios es de Dios. Ahora, la pregunta que te hacen: aquello que no es de Dios, ¿se lo das también? Más allá de tu fuerza, más allá de tu esfuerzo, Dios quiere tener comunión contigo. Hay una frase que es la frase que todo el mundo tiembla y que debemos de temblar todos. Y ante esa frase tenemos que ponernos muy atentos. Es cuando le dice el Señor: y yo prediqué en tu nombre, yo hablé en tu nombre, yo eché fuera demonios, tal. Y le dijo: apartaron de mí, nunca os conocí. No habían tenido comunión con Dios, no habían tenido intimidad con Dios. Pero es que habían sacado de enfermos, es que habían echado fuera demonios. Sí, pero que nunca habían tenido comunión con Él. No habían tenido una relación de cercanía con Dios. Judas andó por 3 años y medio con Jesús, caminó con Jesús, vivió con Jesús, comió con Jesús, vivió en la misma casa que Jesús por 3 años y medio. Pero la distancia que había entre Jesús y Judas
no tenía sentido. La pregunta de esto es, ¿quién eligió a Jesús? El Padre. Pero ¿quién eligió a los apóstoles? ¿Judas fue un infiltrado? ¿Judas se lo encontró y por casualidad entró? Si tú lees la Biblia, dice que Jesús fue al monte, y cuando fue al monte estuvo todo una noche orando al Padre, y el Padre le dio a 12 apóstoles que le siguieran, que le dio la oportunidad de Judas. Sabía que Judas lo iba a entregar, pero lo tuvo por 3 años y medio a ver si cambiaba el corazón de Judas. ¿Y sabéis que os digo una cosa? Por 3 años y medio, Dios le dio 1001 oportunidad para que cambiara, pero al final se ahogó. ¿Sabéis lo que significa esto, hermano? Aunque Judas iba con ellos y llevaba la bolsa del tesoro, porque jamás Jesús iba pidiendo a nadie. O sea, uno se cree que Jesús iba pidiendo que tuviera misericordia de él. Él siempre que entraba a una ciudad, le decía a Judas que repartiera dinero a los pobres que había dentro del pueblo. ¿Cuánto lo han leído eso? Está en la Biblia. Y dice que Judas, del dinero que dice que repartía, él se quedaba con una parte. ¿Sabes por qué, hermano? Porque Judas nunca tuvo cercanía con Dios. Conocía a Dios, sí, vivía con Dios, sí, andaba con Dios, sí, pero no tenía cercanía con Dios. No conocía el corazón de Dios. No entendía el corazón de Dios. Hoy por hoy os llamo a despertar en esta verdad. No vale con venir a la iglesia, no vale con decirse cristiano. Tienes que vivir la vida de Dios. Y la vida de Dios es una cercanía con Dios. Cuando tú tienes cercanía con Dios, sabes lo que Dios quiere, lo que Dios demanda y lo que Dios exige de ti. Hasta que tú no tengas la cercanía, no vas a poder entender el plan y el propósito de Dios. Un hombre famoso o conocido por nosotros sobre todas las cosas, nos dijo: si eres un cristiano, dime cuánto oras y te diré la clase de cristiano que oras. Ahora todos nosotros podemos decir, hermano, yo oro hasta 3 horas. Jesús cada vez que oraba por lo menos 1 hora. Jesús era un orador, nada. Porque tenía una conversación para hablar con su Padre. Pero nosotros, si no tenemos la cercanía, ¿qué conversación vamos a hablar con Dios? Poco podemos hablar con Dios. Porque si yo me pone la vida ahora mismo con el rey de España, no sé qué voy a hablar. Le diría 4 cosas y no mucho más. Porque no tengo esa cercanía. A lo mejor con un hermano de aquí hablo y me tiro 1 hora hablando de cosas, de sus cosas. Porque la cercanía es lo que me hace abrir el corazón y ampliar y llegar al espacio que nunca llego. En esta tarde solamente hay una verdad que quiero que todos vosotros resaltéis. ¿Qué vale Jesús para nosotros? ¿Lo vale todo? ¿Vale todo Jesús? ¿Es lo máximo que podía alcanzar Jesús? Si es así, acércate a Él. Porque ninguno que se acercó a Dios se fue sin la bendición de Dios. Hoy más que nunca necesitamos personas que estén dispuestas a pasar tiempo con Dios, horas con Dios, meditar en su palabra, escudriñar la Escritura y saber qué es el plan y el propósito de Dios. Es mejor, dijo el rey David, mejor un día en tu presencia que 1000 años fuera de ti. No sé qué exageración, ¿verdad? Porque eso es una exageración. Pero digo una verdad, un rato con Dios es mejor que estar 100 horas con otras cosas. Hoy más que nunca necesitamos vivir intimidad con Dios. Es el detector para no pecar. Cuando tú estás cerca de Jesús, no puedes pecar. ¿Por qué? Lo he dicho mil veces en la iglesia y lo sigo manteniendo, no me arrepiento de esto. Cuando estamos cerca de Dios, conoceremos la voz de Dios. La voz de Dios es muy importante, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque Jesús dice: yo soy el buen pastor y mis ovejas oyen mi voz y la conocen. Este es el problema, que puede ser una oveja y no conocer la voz de Dios. Tenemos un problema. Conocer la voz de Dios. Cuando Dios nos habla, no va a hablar siempre para edificar y construir
nuestras vidas en el Señor. Cuando salgamos en esta tarde de aquí, tendremos que proponernos en nuestras vidas y decir, tengo que acercarme a Dios. Porque acercarte a Dios es para mí. Acercarte a Dios es para levantar tu vida. Acercarte a Dios es para recibir la bendición que Dios tiene para ti. Es importante, no te lo pierdas. Adán se dio cuenta que cuando se alejó de Dios, pecó. Jonás, cuando se alejó de Dios, terminó mal. Judas se acercó de Dios y terminó mal. Pero todos los que se acercaron a Dios recibieron la bendición de Dios. Así que en esta tarde, cuando yo meditaba sobre esta palabra, me decía a mí mismo, debo de acercarme más a Dios, debo de tener más comunión con Dios, porque no quiero que nada ni nadie me engañe. Que nada ni nadie me engañe. Voy a acercarme a Dios. Y en esta tarde te rogaría a mí también, en el nombre de Jesús, no te impliques tanto en las cosas, implícate en Dios. Ese es el verdadero propósito de tu vida. Todo pasará, todo pasará. Hay un tema que quiero compartir, que quiero un día que me acuerde de buscarlo. Es un tema muy importante. Tus hijos son importantes, tu trabajo es importante, tu economía es importante, pero si Dios no es el primero, todo lo demás falla. Si Dios no es lo primero, todo lo demás falla. Por mucho que te afanes, se falla. Porque Dios es lo primero. La palabra del libro de Éxodo, capítulo 20, es el primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. En la verdad. En eso consiste la palabra de Dios. Solamente os animo a echar vuestras cabezas y quiero que hagas un compromiso con Dios, un compromiso serio, porque la Biblia es clara. Más vale no prometer a Dios que después de prometer no cumplir. Así que si tú crees que no lo va a cumplir, no te comprometas con Dios, porque Dios no le gusta esas cosas. Dios es serio. Así que si tú puedes, ponte. Le he dicho a mi iglesia a los hermanos, no vale con decir, coge una libreta y dedícale un tiempo siempre a la misma hora, porque si no, no vas a poder ser serio. Cógete un horario y tú dices, esta hora es para el Señor, esta hora es para Él, y Dios te va a bendecir y Dios te va a dar de su amor suficiente. Así que si tú crees que estás a esa altura, comprométete con Dios, que no, pues tú le dices, Señor, ayúdame a tener ese compromiso contigo. Cuando pueda, tú me abrirás la mente. Padre, tu palabra ha sido predicada. Quizás, Señor, quizás yo tan torpe no sé llegar, pero creo que tu Espíritu Santo es el que llega a las vidas. Yo solamente soy un vocero que hablo de ti, pero tu Espíritu Santo que está dentro de nosotros es el que habla en nuestro corazón. Enséñanos en esta tarde a vivir cerca de ti, porque cuando yo viva cerca de ti, conoceré tu voz y nada ni nadie me engañará. Te pido por aquellos hermanos que en este momento están diciendo, voy a dedicar un tiempo a mi Dios, pero un tiempo firme, no cuando yo pueda, no cuando no tenga nada que hacer, sino un tiempo especial para mi Dios y dedicarle a escucharle, a adorarle y a bendecir su nombre. Te pido por estos hermanos y estas hermanas que están haciendo un compromiso serio delante de ti. Padre, ayúdanos a cumplir lo que prometemos en el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios.